¿Qué tal, hermanos? Vamos a dar inicio a esta escuela dominical. El día de hoy vamos a estudiar la lección número 21, que se llama Una fraternidad que ama. El texto básico se encuentra en Hechos 2, 46-47 y Filipenses 1 del 3 al 11. Y el texto para memorizar y aplicar se encuentra en Proverbios 18, 24 y dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. La verdad central nos dice que el compañerismo en la iglesia no se limita solo al tiempo que los creyentes pasan juntos al adorar a Dios. Es una comunión que penetra todas las relaciones sociales de la vida diaria sin distinción de raza o posición social. Bien, recordemos que estamos viendo los ministerios de la iglesia, que pues para entenderlos en una forma didáctica pues los dividimos en pesca: proclamación, educación, servicio, comunión y adoración. Entonces aquí, hermanos, pues vamos a ver lo referente a lo que es la comunión. La comunión fraternal de creyentes salvados que adoran a Dios buscando los recursos del cielo a través de la educación, a través de la proclamación, a través de la adoración. Y Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Muy bien, hermanos. ¿Cuáles son las características de una persona, de la fraternidad que existe en Cristo? Esto lo vemos en Filipenses 1, de los versículos del 3 al 8. Y este es el primer punto. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entra a formar parte de lo que llamamos la familia de Dios. Esta nueva familia, pues son lazos que a veces son más fuertes que los de la familia en la carne. En este caso, hermanos, pues vamos a hablar acerca de Pablo y su gran amor que tenía sobre la iglesia de Filipos. Y vamos a ver, pues, cómo él lo evidenciaba o cómo él lo evidenció en sus cartas. Y pues cada uno de los versículos que vamos a leer ahorita, pues tienen pues una sustancia bastante interesante sobre lo que Pablo les decía y sobre cómo él pues se sentía también amado por la iglesia. Versículos 3 y 4 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pues con la expresión mi Dios, pues vamos a ver una situación personal entre Dios y Pablo, cómo él se sentía. Y Pablo, hermanos, oraba por todas las iglesias. Tenemos oraciones por las iglesias en varios versículos de la Biblia. En Romanos 1:8 al 9, 1 Corintios 1:4, en Efesios 1:5-16, en Colosenses 1:13. Todas las cartas, hermanos, que envía el apóstol Pablo a las iglesias y que están en nuestra Biblia, pues en todas unas de ellas se expresaba este sentir o esta oración que se hacía siempre por cada una de las iglesias. Sin embargo, hermanos, para la iglesia de Filipos menciona que oraba con gozo. ¿Y cuál era la situación en esta iglesia de Filipos que el apóstol Pablo lo hacía orar con gozo? No que no lo tuviera con las otras iglesias, claro está, sino más bien pues es la situación que se daba en Filipos que le permitía expresar este tipo de situaciones. Versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión, hermanos, viene de la raíz griega que es koinonia. Esta raíz no tiene una traducción literal. Sin embargo, hermanos, pues vemos que puede significar comunión, compañía, compañerismo, colaboración, participación o compartir juntos una experiencia. Esta palabra la utiliza el apóstol Pablo en la participación en un sentido muy amplio.
en todo lo que pertenecía en el Evangelio y en el interés en común. Esta coincidencia de su comunión en el Evangelio dice, causó gratitud en el corazón de Pablo. Los filipenses, hermanos, habían mostrado esta coinonía, ya lo vimos en la clase pasada, a los que tuvieron la oportunidad de verla, donde el apóstol Pablo pues recibía ofrendas por parte de las personas en Filipos. Su comunión no fue abstracta, sino que fue concreta y hubo evidencias de su comunión en sus ofrendas. Versículo 6 dice, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice que estas palabras hablan del propósito definido que Dios tiene para los suyos, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, en Romanos 8:29. Dios está obrando en la iglesia de Filipos para que cuando venga la segunda venida pues pueda existir pues una consumación de la obra de Jesús. Dice, la expresión la buena obra se refiere a la comunión, fraternidad o compañerismo ya expresado y que debe de ser distinto en cada iglesia. Entonces, vemos aquí cómo se menciona que la iglesia de Filipos pues tenía esta comunión especial y pues iba a ser perfeccionada al momento de que Jesucristo pues se manifieste en su segunda venida. Versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vemos aquí, hermanos, pues como dice el apóstol Pablo, se siente justificado en pensar en el seguro desarrollo de estos hermanos porque, como lo ha expresado, está probando su comunión en la obra. Ellos son copartícipes de la gracia de Dios en la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Es decir, funda la iglesia Jesucristo, obviamente. Pablo llega a Filipos y hace hace su labor evangelística dentro de esta iglesia. Entonces, hermanos, pues lo que les está diciendo es que ellos pues siguen estando en esa dinámica que él dejó instaurada. Versículo 8 dice, porque refiere a la declaración anterior, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, que no hay una duda de lo que estamos mencionando, que esta iglesia pues tenía algo especial. Ese especial pues era la comunión que tenía y el amor fraternal que mostraba hacia el apóstol. Punto número 2, dice, metas de una fraternidad cristiana, Filipenses 1, del 9 al 11. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo, hermanos, pide a sus hermanos 4 cosas. En primer lugar, que el amor que discierne, es decir, no que los filipenses necesitan abundar en amor, sino que deben de abundar en el amor. No que les faltaba el amor, sino que lo que les faltaba era abundar en el amor. Dice, y este amor debe enriquecerse en ciencia y en todo conocimiento. Este amor, hermanos, que tenía, lo manifiesta aquí el apóstol Pablo, dice, dependía de la gran meta del amor, y Pablo ora por el aumento de amor en fuerza y en poder para producir resultados. La palabra griega abunde significa rebosar, sobreabundar, así que crecer más. En el siguiente pasaje, el apóstol describe la clase de cristianos que quería que ellos fueran. Versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo.
La palabra aprobación de lo mejor, o sea, que en segundo lugar pide el apóstol Pablo, dijimos que eran 4 cosas. Es decir, hermanos, que tener una refinada percepción de lo espiritual, de modo que puedan preferir lo que es bueno y no lo que es malo. La palabra aprobéis viene en su raíz, significa pues, o se utilizaba para el uso de los metales preciosos. Es decir, se ponía una prueba, en este caso pues para saber si era algún tipo de metal precioso como el oro, la plata o alguna piedra preciosa. En este caso, hermanos, pues vemos que es una prueba para garantizar la pureza y genuinidad del metal que se está utilizando. En este caso, el apóstol Pablo pues lo que decía es que ellos pudieran tener una aprobación después de la prueba. En tercer lugar, hermanos, Pablo pide a sus lectores un carácter íntegro, sano. Por eso dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sinceros, dice, probablemente quiere decir probados por la luz del sol, sin mostrar ninguna imperfección. El deseo del apóstol Pablo es que esta fraternidad pues va acompañada de la pureza de corazón, hermanos. En esta situación pues nos dice que de modo tal que el cristiano debe sacrificar todo antes de desviarse de la verdad y de la rectitud. ¿Por qué? Porque va a venir un día que se llama el día de Cristo, cuando se revelará pues quién es quién. Dice, el apóstol decía que estos hermanos sean ahora lo que deben de ser aquel día, sinceros e irreprensibles. En el versículo 11, hermanos, nos dice, llenos de frutos de la justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza a Dios. Dice que Pablo les pide que sean llenos de frutos de justicia. La justicia es algo interno y los frutos, hermanos, pues son algo externo. Los frutos son la manifestación de la justicia que vienen por medio de Jesucristo. Dice, y no por suficiencia humana. Dice, aunque él no dice que los frutos refiere, seguramente es el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas. Estas gracias cristianas deben caracterizar y ser la meta de cada uno de los hermanos. Y todo esto, hermanos, pues para gloria y alabanza de Dios. En el tercer punto, hermanos, vamos a ver lo que es el resultado de la fraternidad cristiana, y esto lo encontramos en Hechos 2, 46 y 47. Nos vamos, hermanos, hacia la iglesia primitiva, donde pues ahí se mostraba lo que era la coinonía, es decir, pues un ambiente de cofraternidad. Vamos a ver cuál era el resultado de la verdadera y preciosa comunión caracterizada por el amor. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La fraternidad era activa, era una fraternidad donde iban pues diariamente al templo, comían, oraban juntos y tenían comidas fraternales, ágapes. Recordemos que ágape es un tipo de amor que muestra el lenguaje griego, donde este amor viene sin ningún tipo de condición, donde reinaba el gozo, alegría, dice, cada uno obraba con sencillez de corazón. Y nos dice aquí, qué cuadro más hermoso de una fraternidad que ama. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. El gozo, hermanos, íntimo del Espíritu Santo, nos dice aquí, cada creyente expresaba en cantos de alabanza, se hacía ascender a Dios. Y si el resultado de un ambiente de fraternidad era tal así que los hermanos gozaban el favor de todo el pueblo.
Qué importante, lógicamente se daba el otro resultado maravilloso, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia que ama, hermanos, pues es una iglesia deseable. Una iglesia que ama, pues es una iglesia que busca o que se busca que sea o que las personas pues puedan hallar un refugio de amor para ellos. Entonces aquí, hermanos, pues nos invita a que nosotros pues seamos esa coinonía en la cual pues las personas puedan buscar un refugio y ver pues que solamente en Cristo pues hay salvación, y que todo esto se vea a través de el amor fraternal entre los hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Antes de terminar, quiero agradecer mucho al Departamento de Sociales por el detalle que nos dieron por el Día del Maestro. Públicamente pues lo hacemos. Muchas gracias. Fue un buen detalle para nosotros. Un gran detalle pues. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.